Muy buenos días a quien se va uniendo a este webinar sobre cómo Colfuturo evalúa los programas que aplican en nuestra convocatoria. Reciban una cálida bienvenida por parte del equipo de Colfuturo. Mi nombre es Luisa Ayala, yo hago parte del equipo de Consejería Académica de Relaciones Internacionales y estaré guiándolos en esta sesión, quien también hoy nos acompaña el equipo de convocatoria, el equipo de consejería, quienes estarán respondiendo sus preguntas en el chat relacionadas con el tema que nos trae hoy acá, que es nuevamente hablar sobre cómo evaluamos los programas en Colfuturo. Entonces, pues sin más preámbulo, me gustaría invitarlos a que si aún no se han unido a una sesión de nuestra charla del programa Crédito Beca, lo hagan. En este momento las sesiones son todos los viernes a las 8 a.m. y el segundo sábado de cada mes a las 9:30 a.m. Ahí explicamos con detalle el funcionamiento del programa Crédito Beca, lo que cubre, el esquema de financiación de Colfuturo, los requisitos y demás información que tal vez es relevante para entender un poco cómo podrían recibir el apoyo para estudiar su programa de posgrado en el exterior. De igual forma, los invito a que se unan a las diferentes sesiones que tenemos programadas, tanto los martes como los jueves, con veras a que puedan prepararse para aplicar a la convocatoria. Hoy, como les mencionaba, vamos a hablar de cómo calificamos el programa de su aplicación en Colfuturo, pero próximamente será la sesión de cómo escribir un ensayo que permita, que destaque su perfil en el proceso de selección. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Quisiera comentar tal vez para quien no conoce de Colfuturo que somos una fundación que tiene desde el origen una misión de apoyar a que los mejores estudiantes colombianos puedan ir a estudiar a las mejores universidades, a hacer los mejores programas en su área específica del mundo. Y es por esa misión y ese lineamiento nos ha distinguido desde, como decía, el origen, que para nosotros el programa que ustedes escogen, con el que deciden aplicar a Colfuturo, porque recuerden que solo uno tiene tanta relevancia. Entonces, en un primer momento quiero mostrarles que todo esto que voy a hablar está en nuestra página web. Como pueden ver, nuestra página web es colfuturo.org, toda la información es pública y pueden volver a ella cuantas veces lo consideren necesario. Tenemos en un primer momento el programa Crédito Beca y voy a pasar muy por encima de forma superficial la fórmula que usamos para seleccionar a quien recibirá el apoyo de Colfuturo. Entonces, lo pueden encontrar en la sección de programas, Crédito Beca, cómo seleccionamos. Allí van a encontrar alojado digamos, un flujo que muestra todo el recorrido que hace su aplicación una vez, pues, ustedes deciden enviarla y una vez cierra la convocatoria. Me voy a centrar en la fórmula que tiene Colfuturo para definir quién queda seleccionado o no. Tenemos en primer lugar un 37% que corresponde al promedio de su pregrado, ese que hayan cursado, y pues será el que se tiene en cuenta. El único escenario donde podremos tener en cuenta una maestría es si ustedes van a cursar un doctorado. De lo contrario, siempre se tendrá en cuenta la nota del promedio del pregrado. Luego tenemos un factor de ajuste que tiene el peso del 20% y aquí tendremos cuatro opciones. De las cuatro, Colfuturo solo va a tener en cuenta una, la que más les favorece. Primera opción, el puesto que ocuparon cuando se graduaron de su programa. Segunda opción, premios o distinciones como summa cum laude, magna cum laude, beca de matrícula, matrícula de honor, cualquier reconocimiento que hayan tenido durante el pregrado. Luego tenemos la posición en el Saber Pro o en el ECAES, eso lo hace internamente Colfuturo, si les beneficia podría darles ese 20%. Y finalmente la carta de admisión a la universidad. Tengan en cuenta que esta no es obligatoria, pero si la tienen les va a jugar a favor, ya que este 20% va a quedar calificado con la misma nota que tendrá el 38% que voy a explicar en un momento. En caso tal que no tengan alguna de estas cuatro opciones, el sistema va a dividir este 20% de forma proporcional en las otras tres opciones, es decir, las otras van a pesar un poco más. Tenemos luego un 5% correspondiente a su ensayo, donde nos cuentan
su perfil, lo que quieren estudiar, el por qué quieren ir a estudiar ese programa, esa universidad y luego qué van a hacer con este estudio que van a cursar. Aunque parece que es un porcentaje un poco pequeño, créanme que no lo es, porque en el momento de definir quién queda por encima de la línea de corte, un 5% sí puede hacer la diferencia. Tenemos ahora el 38% del programa que ustedes escogen. Esta variable es la que hoy nos reúne, es la de la cual vamos a hablar con detalle y de los pasos que tiene, digamos como tal, la variable para definir la nota que van a obtener ahí. Como les mencionaba, tiene un peso del 38% y como pueden fijarse, es la que mayor peso tiene. Este programa escogido va a tener dos etapas. Una primera etapa en donde un grupo de evaluadores va a revisar cada aplicación en cuanto al programa que escogen y le va a otorgar una nota basada en rankings internacionales específicos de su área. Es decir, vamos a entrar a revisar rankings, por ejemplo, si alguien se presenta a una maestría en Derecho, vamos a revisar rankings en Derecho. Si van a hacer una maestría en Biología, vamos a revisar rankings en Biología. La nota será dada por un ranking internacional específico de su área. Sin embargo, vamos a poder revisar otro tipo de rankings como referencia que nos permitan sustentar esta nota. Aquí tendremos rankings, por ejemplo, nacionales o rankings generales que nos ayuden a sustentar, más sin embargo, el que da la nota es el ranking internacional específico. Esta nota depende de la posición en que se encuentre la universidad en ese área y que va a ser, por ejemplo, si está dentro de las primeras 10 va a tener un 5, luego las siguientes 10 un 4,9, luego 4,8, así sucesivamente para que ustedes puedan darse o tener una idea de cómo es que funciona esta forma de calificación. Esta primera nota la llamamos nota semilla. Sin embargo, como les mencionaba, aquí hay dos etapas. La segunda etapa es cuando esta nota semilla va a ser evaluada por un comité de área. Cuando ustedes están aplicando en su formulario en la sección de posgrado, se encontrarán con la pregunta de a qué área de estudio pertenece su programa. Tenemos 12 opciones en donde ustedes pues van a tener que elegir a cuál pertenece esa maestría, ese doctorado que van a cursar. Esto es importante ya que luego, como les menciono, la segunda etapa va a ser que en cada comité revisan la aplicación y definen si esa nota semilla va a mantenerse, va a incrementar o va a disminuir. Los comités de área están conformados por gente, por personas expertas en su área, que han estudiado una maestría, un doctorado en el exterior, que tienen amplio dominio y conocimiento de su temática, del área, que tal vez se desempeñan en un área académica de su estudio, que tal vez conocen del sistema internacional de educación de su área particular y por eso es que tiene tanto peso y tanto valor para el futuro. Es en este momento en donde se define cuál será la nota final que tendrá ese 38%. Colfuturo, digamos, la mayor parte de las aplicaciones respeta el área en la que ustedes se ubican, la que ustedes consideran que pertenece a su programa. Sin embargo, podemos realizar modificaciones cuando, por ejemplo, esa categorización no fue hecha de la mejor forma. Por ejemplo, alguien que va a cursar una maestría en finanzas se ubicó tal vez en el área de ciencias sociales, sabemos que no pertenece al área de ciencias sociales, se ubica en el área de administración. Entonces, internamente suele suceder, no en, digamos, no en grandes aplicaciones, no en una mayoría, sino en una minoría que podemos hacer esos pequeños ajustes. Bueno, comentándoles cómo es que funciona ese 38% internamente en Colfuturo, quiero invitarlos a que tal vez si no han visitado esta sección de la página se puedan ir a asesoría, planea tu posgrado. Esta es una sección en donde encuentran gran información que tal vez les va a ser de utilidad para elegir finalmente a qué programa o a qué programas van a aplicar. Por parte de Colfuturo les invitamos a que tengan en cuenta y que para ustedes también se vuelve una prioridad conocer la calidad de la universidad, no de forma general,
sino de forma específica en el área en la que ustedes se van a ir a especializar. Por varias razones. La primera es que si quieren aplicar a Colfuturo, como les mencioné, tiene un peso del 38%, es el porcentaje más alto, es decir, sí o sí, esa nota va a tener pues un peso grande en su aplicación. Si es que quieren ser apoyados por Colfuturo, pues tienen que tener en cuenta la calidad del programa. Segundo, como una satisfacción personal. Decidir que uno quiere estudiar en el exterior implica varios retos, no es una tarea fácil, pero conocer de entrada que ustedes van a recibir educación de calidad, que sus profesores van a ser expertos en su área, en la industria, que la universidad tiene conexiones grandes tal vez con el entorno académico de su área particular, que les ofrece instalaciones del último nivel, pues va a ser una satisfacción personal. Van a terminar un programa que les va a dejar un peso académico que luego tiene implicación en el área profesional, entonces no es algo que tenga que tomarse pues tal vez de forma rápida, tendrá que ser analizado. Pero más importante aquí también, y es tener en cuenta que esa calidad tendrá que tener una conexión directa y una sinergia con su proyecto de vida, con eso que ustedes quieren cursar, con ese programa, con esos que han estado analizando, tiene que haber una conexión con eso que ustedes quieren cumplir, ese sueño que quieren realizar, ¿cierto? Ese para qué, ese por qué, ese cómo, tiene que tener una conexión con la calidad de su programa, porque finalmente pues va a hacer cumplir el sueño de estudiar en el exterior. Por ende, es importante tener en cuenta la calidad y nuevamente que la calidad tenga conexión directa con sus sueños, con su plan de vida, con su proyecto académico. Bueno, nos vamos a dirigir a la sección o al numeral 3 de esta parte de la página web que se llama Ten en cuenta los rankings. Tal vez que para quien no esté familiarizado con los rankings son unos sistemas que categorizan de forma jerárquica las universidades en dos grandes grupos. De forma general, el comportamiento de la universidad, pero más importante aún, de forma específica por áreas, ¿cierto? Que es la que les invitamos a tener en cuenta. Qué bueno saber que la universidad de sus sueños está de puesto, no sé, 10 en el mundo. Más importante va a ser conocer cómo está en su área específica. Entonces, los rankings son, digamos, actualmente son internacionalmente reconocidos, les da prestigio a la universidad y es la forma más objetiva que tenemos actualmente para analizar la calidad de un programa, por eso es que tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Cómo funcionan estas instituciones? Ellas, cada una tiene una metodología que le da alineamiento a la forma en que hace esa organización jerárquica de las universidades y lo define bajo unos indicadores. Los indicadores, que cada uno tendrá un porcentaje más grande o más pequeño, definirá luego el orden de las universidades. Acá podemos tener en cuenta indicadores como docentes, como investigación, publicaciones, egresados, conexión con la industria, cooperación internacional, cooperación con la industria internacional, que tanto pueden tal vez hacer estos intercambios, qué tantos intercambios también recibe. Bueno, va a depender de cada institución el conocer cuáles son esos indicadores, pero se los menciono porque va a ser relevante conocer cómo es la metodología de cada institución. ¿Por qué? Esto les va, primero van a comprender por qué en una institución la universidad, no sé, de Pensilvania está de primeras y en la otra está de terceras, por ejemplo. La metodología siempre va a ser la respuesta. Y segundo, porque en esta búsqueda, que como les menciono, a veces puede ser retadora, podemos encontrar que cuando tenemos un propósito, por ejemplo, más investigativo, hay categorías, perdón, hay indicadores de los rankings que tienen más peso en la parte investigativa, por ende nos podríamos centrar más en ello. ¿Cómo lo pueden saber? Cada ranking les va a comentar cuál es la metodología que manejan. Vamos a ver aquí un par de ejemplos de los rankings internacionales. Tenemos, por ejemplo, Academic Performance. Entonces, lo primero que les invito a hacer es a que conozcan su metodología,
En este caso, Academic Performance va a tener en cuenta los indicadores de artículos, citación, total de documentos y productividad científica, el impacto que ésta tiene en el área pues académica, el impacto de la citación, la colaboración internacional. Estos son los indicadores de forma general que tiene en cuenta Academic Performance, y aquí pueden encontrar la explicación y el porcentaje que cada uno tiene y claramente la aritmética que juega para luego analizar y poder generar estos listados. Vamos a ver el ejemplo de antropología. Entonces, para quien quiere estudiar antropología, aquí se encuentra su ranking y podemos encontrar acá el listado internacional de cómo están las universidades en este tema de antropología. Tenemos en este ejemplo University College London, UCL, University of Oxford, University of Cambridge. Bueno, esto en Academic Performance. Pueden acá filtrar si es que ya saben las universidades o la universidad que les interesa por, pues buscando, por ejemplo, si yo quiero ver cómo está Durham University, puedo ver. Si quiero, no tengo claro la universidad, pero sé que quiero estar en Estados Unidos, quiero estudiar en Estados Unidos, entonces puedo buscar Estados Unidos. Esta es la forma en que operan los filtros de Academic Performance. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Sobre todo la posición que ocupa la universidad, que es lo que les mencionaba, tiene en cuenta con el futuro para dar esa primera nota semilla. Bueno, tenemos entonces aquí Academic Performance. Vamos a revisar, por ejemplo, QS, otro ranking internacional conocido. Nuevamente, me voy a la metodología, entiendo un poco cómo es que opera el ranking, qué es lo que analiza el ranking y si tal vez me aporta más o menos de acuerdo a mi proyecto académico. Entonces, por ejemplo, en este caso, tiene en cuenta la reputación académica, la reputación de los empleadores, la investigación y citaciones por cada documento, artículo, investigación, luego tal vez la parte internacional, ¿cierto? De investigación, tiene un enfoque bastante, le da bastante peso a la investigación, por ejemplo, el ranking de QS, de acuerdo a lo que encontramos en la metodología. De igual forma, nos vamos a conocer los rankings nuevamente por eh, área en la que ustedes vayan a estudiar. Para seguir con mi ejemplo, vamos a buscar Anthropology, está por acá. Y aquí nuevamente puedo ver que la primera universidad en QS es Oxford. En Academic Performance estaba de segundas. ¿Por qué? Por la metodología que cada uno tiene. Tenemos de segundas a Harvard, luego tenemos la Universidad de Cambridge. Aquí pueden nuevamente utilizar los filtros si quieren ver por región, si saben ya qué país específico o si de entrada saben qué universidad quieren analizar. ¿Cuál es la invitación? Que hagan este ejercicio con al menos 3 instituciones y puedan hacer el ejercicio comparativo de cómo está ubicada su universidad en cada uno de estos. Tenemos también rankings por país. Estos rankings son usualmente generados por diarios, por periódicos, por revistas y se centran, pues como lo indica su título, en el país, ¿cierto? Son rankings nacionales. Tenemos, por ejemplo, The Guardian, que es un ranking de Reino Unido. Aquí también podrían revisar cómo está lo que ustedes vayan a estudiar, si es que quieren estudiar en Reino Unido, por ejemplo. Vamos a buscar, perdón, que esto no me deja ver. Vamos a buscar antropología nuevamente para conocer en Reino Unido cómo están ordenadas las universidades. Tenemos que primero está Cambridge, luego está Oxford, luego London School of Economics. Entonces, es un referente. Tengan en cuenta que los rankings nacionales pues solo están evaluando las universidades del país, diferente a los rankings internacionales que hacen una evaluación global de las universidades. Para quien, digamos, tiene definido ya su área y sobre todo aplica en el área de administración, tenemos unos rankings que pueden también guiarles y darles una referencia. Usualmente para nosotros el ranking de Financial Times tiene un gran peso, sobre todo en los MBAs, entonces lo pueden también revisar. Y además que el Financial Times tiene otras áreas como finanzas, management, como European Business, esto es un poco también de referencia
porque nos está hablando digamos, en términos de región, cómo están categorizadas las universidades. Entonces, por ejemplo, para quien quiere hacer un MBA, aquí puede encontrar el listado de universidades del 2024, pues con más prestigio en el Financial Times en temas de MBA. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Hagan una revisión, pueden servirse de estas tres opciones. ¿Cuál es la que para el futuro va a tener más peso? Sobre todo hablando en términos generales, los rankings internacionales específicos nuevamente de su área particular. Y para los que van a estudiar, por ejemplo, administración, sí también pueden tener en cuenta el Financial Times, por ejemplo, y los otros como referencia. Bueno, mencionando esto, quiero pasar a mostrarles una pequeña presentación para que vean directamente cómo es que se ve una calificación en Colfuturo. Entonces voy a compartir mi pantalla en este PowerPoint. Por favor, me confirman que lo estén viendo. Sí, Luz, se ve. Bueno, vamos a ponerlo grande. Listo. Así se ven los programas calificados internamente en... Vemos la ¿Es nota, vemos las notas, exacto, ya. Sí. No sé por qué me abre así, pero bueno. Am, Aquí vemos los programas, ya cómo se ven calificados internamente en Colfuturo. Entonces les mencionaba, tenemos en cuenta los rankings internacionales específicos del área particular en la que se va a hacer el programa de maestría de doctorado. Tenemos en cuenta alrededor de 4 rankings en donde le damos prioridad y el que finalmente va a dar esa nota semilla es el que tenga una mejor nota, una mejor posición, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos un MBA en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Está clasificada la universidad como 9 sobre 100 en el Financial Times, que les dije es el más importante para temas de MBA para nosotros. Luego tenemos otros que nos apoyan esta calificación, que nos demuestran además que Duke es una universidad muy prestigiosa en esta área, y también en el caso particular de los programas que son de administración, revisamos si están acreditados por el ACCB, EQUIS y AMBA, que teniendo los tres les otorga la triple corona, esto para el caso de administración. Luego tenemos un Master Geographic Information Science en la Universidad de Queensland, vuelve y juega. Tenemos en cuenta que el ranking se relaciona con el área en la que está estudiando en la que va a estudiar esa maestría, que se ubica en la posición 17 sobre 300, que además nos soportan un par de rankings más internacionales específicos y que además tenemos en cuenta en este caso un ranking nacional para entender un poco cómo está clasificada la universidad en el territorio australiano. Luego tenemos un Development Studies en la Universidad de Sussex, una gran universidad en este tema, reconocida por su programa de estudios de desarrollo, por ende, y lo demuestra el ranking de QS, está de primera sobre 100. Luego tenemos otros, porque como es un programa tan interdisciplinar, pues tenemos en cuenta otras materias que nos pueden, otras áreas que nos pueden apoyar, como sociología, como ciencia política en este caso. Luego, un máster en Data Science en la Universidad de Pace University en Estados Unidos. Tenemos un ranking, seguramente el momento en que el grupo evaluador estaba calificando este programa encontró que solamente la universidad en esta área tenía un ranking que nos podía sustentar. Y esto me permite entrar tal vez a esta parte que no he mencionado antes, y es qué pasa cuando no encontramos nuestra universidad en los listados de nuestras áreas específicas. Entonces, como les mencionaba, para Colfuturo lo que vamos a revisar inicialmente son los rankings, pero cuando no hay rankings o no hay suficientes rankings, vamos a entrar a hacer un análisis cualitativo. Como pueden ver acá, tenemos en cuenta, por ejemplo, las instalaciones y los egresados. En este ejemplo particular no teníamos más información y lo refleja también la nota que tuvo finalmente, ¿sí? Pero siempre que no encontramos rankings del área particular, vamos a revisar información cualitativa que le aporte a su programa. ¿Cómo qué información? Entonces, ya les voy a mostrar acá.
Vamos a tener en cuenta información como qué han hecho sus profesores, dónde estudiaron, si tienen conexión con la industria para aquellos que vayan a hacer, por ejemplo, un programa de investigación, pues qué tan, eh, digamos, qué tanto el profesor ha sido activo en temas de investigación, luego si tiene grupos de investigación, si los dirige, qué tantas citaciones tiene, bueno. Luego en investigación, ¿qué tanto está publicando la universidad o la facultad o la escuela particular en el área que están estudiando? ¿Qué tanta infraestructura tiene? Por ejemplo, si van a hacer un programa, no sé, en temas de microbiología, pues bueno, ¿qué tan bien equipados están esos laboratorios? ¿Qué tipo de tecnología maneja la universidad? Eso a nosotros nos dice mucho en términos cualitativos del programa y seguramente que ustedes también cuando están realizando esa búsqueda de programas. Luego la aplicación, qué tan directa pueden tener la posibilidad de hacer prácticas, de hacer un internship en otro país, en otra universidad, si la universidad tiene conexiones globales o nacionales o en la región, ¿cierto? Para que puedan tener intercambio ya también laboral, aún estando siendo estudiantes. Y otras cosas como las acreditaciones que les mencionaba son importantes, sobre todo en el área de administración, también las tenemos en cuenta en el área de arquitectura, premios para la facultad, para los profesores, para los egresados, y bueno, toda esta información cualitativa que nos pueda a nosotros dar motivos lo más objetivo posible para otorgarle una nota al programa. Recuerden una nota semilla porque luego el programa, perdón, va a ser finalmente evaluado por el comité de área correspondiente pues al área en la que ustedes se ubicaron en el proceso de aplicar. Acá tenemos un par de ejemplos de cuando los programas son totalmente evaluados de forma cualitativa. Entonces, ejemplo número uno, cuando la universidad es Essex, la maestría es en Creative Writing, y aquí tuvimos en cuenta, bueno, qué profesores tiene el programa, qué han hecho, luego qué premios han ganado, qué instalaciones tiene la universidad y algunos rankings de referencia que en este caso no les están otorgando la nota, pero les está aportando como referencia. El comité en este caso definió que la nota sería de 4. Luego acá tenemos un máster en composición aplicada a los medios audiovisuales y escénicos del Conservatorio Superior de Música del Liceo en Barcelona. Acá tenemos en cuenta, pues, profesores, infraestructura, egresados, premios. Suele ser muy común para el área de artes, temas de música, de pintura, todas estas, digamos, programas que se salen un poco de la caja, ¿no? Y que la información cualitativa es tal vez la que nos aporta más que un ranking. En estos casos siempre es considerada y claramente tenida en cuenta cuando el comité finalmente va a definir la nota. Tenemos ahora los, ya permítame que no, los doctorados. Los doctorados en Colfuturo tienen, además de la revisión cuantitativa o cualitativa, es decir, a través de rankings o a través de información cualitativa, tienen también una segunda parte que va a ser el tema y el tutor. Entonces, en este ejemplo de doctorados en International Development en LSE, en la Universidad de Londres, ¿cierto? En Reino Unido, vamos a revisar el tema que ustedes han escrito en la aplicación y el tutor. En cuanto al tutor, vamos a ver pues qué tanto ha publicado, qué tanto ha sido citado y lo revisamos en ResearchGate, en Google Scholar y en Scopus. Son para nosotros tres instrumentos indispensables para revisar el comportamiento académico de ese tutor o esa tutora que ustedes ya tienen asignado si es que lo tienen. Si no lo tienen, pues en este caso ya les voy a mostrar cómo se vería una calificación. ¿Cuál es la recomendación para el tema de los doctorados? Entonces, cuando alguien decide que va a hacer un doctorado, seguramente es porque durante tiempo atrás ha venido trabajando en un tema de investigación. Es decir, ese tema lo tiene claro desde un tiempo atrás. Seguramente lo trabajó en su maestría, incluso lo pudo haber trabajado en el pregrado.
Puede que el tema o el título no esté definido aún, no lo tengan 100% y puede que incluso teniéndolo desde el principio luego varíe, eso es totalmente válido, pero la invitación es que como ustedes saben qué es lo que quieren hacer, cuál es ese proyecto investigativo, nos cuenten y lo escriban en la sección donde lo tienen pues que digitar, en la sección del formulario, en la sección de posgrado, porque luego esto le va a servir al comité a entender un poco que perfecto, van a hacer un doctorado que se llama International Development, pero se van a enfocar en ese tema investigativo que ustedes van a escribir allí. Luego complementamos esto con rankings nuevamente internacionales específicos de su área particular. Cuando el doctorado no tiene todavía tema y tutor, así se ve un comentario en Colfuturo, no tendrá información. En este caso, pues le agregamos los rankings correspondientes y pues no tiene, digamos, más allá de los rankings, algo que mostrarle al comité. Por eso nuevamente les invito a que puede que no tengan el título como tal, pero sí tendrán la idea del tema que quieren tratar, escríbanla. Escríbanla que nos va a ser de utilidad en el momento de revisarlo. En este caso, la nota es 4.3 definida por el comité. Bueno, eso por parte de mi presentación. Voy a regresarme a la página web porque les quiero mostrar otra herramienta que les puede ser de utilidad. En la parte donde dice seleccionados en la página web, hay una sección que dice acta de selección. Cada año tendremos, pues es pública la información, ahí la podrán ver, el acta de selección, pues de la convocatoria que cerró recientemente. Aquí podrán encontrar las diferentes áreas y podrán llevarse una idea de cómo fue calificado el programa, tal vez que ustedes quieren estudiar, si es que lo ven acá. Entonces, por ejemplo, en el área de ciencias de la salud, yo me voy a ver las maestrías y recuerden que el programa es el que tiene un peso del 38%, por ende le corresponde esta columna. Aquí ustedes pueden ver la nota final que obtuvo el programa finalmente, pues después de pasar por las dos etapas en Colfuturo. ¿Qué es importante que tengan en cuenta acá? Este acta de selección la pueden utilizar como una referencia. Ustedes pueden revisar qué tal estuvo calificada la Universidad de Johns Hopkins en temas de que van de Bioengineering, Innovation and Design. Sin embargo, tengan en cuenta que los rankings fluctúan, no son estáticos y año a año nosotros hacemos una actualización de nuestra base con los rankings actuales que nos permiten estar pues como de acuerdo pues a lo que indica la institución y otorgarle esa primera nota y ya luego vuelve a pasar por el comité, ¿verdad? Cada año el comité de área lo componen personas diferentes. Es decir, que si el año pasado el comité definió que la nota iba a ser 5, pero este año, por alguna experiencia de algún docente o de alguno de los miembros del comité, define que la nota va a ser 4.9, puede variar. Es decir, no se fíen en un 100% de la nota, pero sí lo pueden tomar como una referencia, ¿cierto? Porque aunque los rankings son variables, son dinámicos, pues digamos que los saltos que hacen no son tampoco pues gigantes, como para que de un 5 pase pues a, no sé, a un 3. Esto también lo pueden pues revisar. Recuerden, está en la sección de seleccionados, actas de selección. Si es que quisieran conocer quiénes son los miembros de los comités por área, lo pueden revisar en nuestro anuario de selección, en la sección, pues en cada área, ahí van a encontrar quiénes fueron las personas, quiénes fueron estos profesionales que hicieron parte del comité pues, de cada área. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el comité, permítanme lo pongo un poco más grande, el comité de administración, y aquí pueden encontrar cada persona parte del comité y su perfil académico. Bueno, y con esto ya quisiera que demos un espacio para
responder preguntas. Luisa, tengo una pregunta aquí que marqué por accidente que la contestábamos en vivo y es una persona que está preguntando si una carta de recomendación de un profesor del programa que estaba haciendo y que tuvo que interrumpir porque se tuvo que regresar a Colombia funciona como carta de admisión al programa. Ahí te pediría si quieres, Joana, que la respondas tú. Sí, ajá, claro que sí. No, no cuenta porque una carta de recomendación no es una carta de admisión. Entonces, en Eh, ese caso, lo que puedes adjuntar es el certificado que conste que estás matriculado y en los semestres que cursaste y adjuntar pues, adicionalmente esa recomendación. Y generalmente la universidad dice que paraste, entonces lo que te sugerimos en ese caso es un certificado de la universidad que indique qué semestres cursaste y qué tienes pendiente y que Joana, planeas retomarlo. Dime. qué pena contigo, es que se te escucha pasito. Pero bueno, sí, sí, mientras Joana tal vez verifica su audio, reitero pues lo que ella acaba de mencionar, no podría ser aplicable porque claro, es una carta de recomendación y nosotros necesitamos es una carta de admisión. Entonces, en ese caso tendrías que pedir un certificado a la universidad que indique que igual sigue siendo aceptado al programa y que te vas a poder reintegrar. Recuerden, importante que el futuro financia programas que ya están en curso siempre y cuando a partir del año en que se presenten y de julio del año en que se presenten les queden 9 meses. Lu, bueno, tenemos por aquí una pregunta. Si el programa de maestría con el que la persona se desea postular al crédito beca es un programa Erasmus, ¿cómo sería evaluado? Bueno, entonces en este caso, Colfuturo va a tener en cuenta las universidades en donde tú vas a cursar cada semestre. En el formulario lo vas a tener que diligenciar, vas a tener que escribirnos las universidades que usualmente o suelen, depende, si es por año son dos y si es por semestre suelen ser cuatro, pues las diligencias. Y nosotras internamente vamos a hacer una revisión igualmente basada en los rankings de cada universidad. Vamos a darle más peso a la que te dé una mejor nota y finalmente pues esa nota la evaluará el comité pues que corresponda. Luisa, una aclaración que es importante. Preguntan si el crédito se puede dar para programas que tienen opción de hacer maestrías de manera flexible, es decir, menos intensidad horaria. Recuerden que Colfuturo solo financia programas full time y totalmente presenciales, entonces tiene que ser un requisito y que ustedes lo encuentren en la página web de su programa, porque de lo contrario Colfuturo no los podría financiar. Usualmente estos programas flexibles tienen un componente híbrido, tal vez virtual, entonces importante que lo tengan en cuenta. Lu, ¿hay un orden específico en el que una persona se tenga que presentar? Es decir, primero tendría que aplicar a Colfuturo y luego a la universidad o viceversa, ¿o no hay ningún orden? Esto depende de cada uno de ustedes. Es decir, Colfuturo tiene una única convocatoria que abre anualmente, ¿cierto? Cierra el último día de febrero. Si es que ustedes quieren iniciar su programa de maestría este año, tienen que revisar las fechas de la universidad para aplicar y lograr pues empezar este año teniendo respuesta de Colfuturo en mayo. Si tal vez su proyecto no es iniciar este año, pues dependerá de ustedes si aplican y aplazan su inicio en la universidad o si realmente no aplican a la universidad, sino hasta el siguiente año. Recuerden que aplicar a Colfuturo, para aplicar no necesitan la carta de admisión, por ende, pueden aplicar pues sin haber aplicado, perdón, a la universidad. Entonces, la decisión está en ustedes. Una vez son seleccionados por Colfuturo, van a tener 2 años para usar el crédito beca. Entonces, pues pueden hacer un poco las cuentas de cuándo quieren iniciar y qué será lo que tienen que hacer. Luisa, tenemos algunas preguntas en relación a áreas a las que pertenecen los programas. Entonces, aquí hay una que quiero responder yo y es una persona, Isabela, pregunta, ¿un programa STEM en Business Analytics en qué categoría entra? Entonces, la respuesta para las personas que van a estudiar analítica de datos o cualquier cosa relacionada con datos y que estén dentro de una escuela de negocios o una universidad en temas de negocios, eso va en el área de administración. Si es un programa que hace parte de una facultad de ingeniería y no tiene nada que ver con negocios, va en ingeniería. Lu, si una persona se postula a a una beca que dé la universidad, también al crédito beca de Colfuturo y la de CONACYT, ¿es posible tener las tres? Por parte de Colfuturo no tenemos ningún problema con que ustedes reciban una cofinanciación, es decir, que tengan varias fuentes o varias becas, pero
tienen que averiguar con las otras partes si ellos no tienen inconveniente en que tengan varias becas al tiempo. Por parte de Colfuturo no hay ningún problema. Yo estoy viendo varias preguntas de rankings, digamos ya muy específicos en cada caso, y los invito a que si no saben qué rankings revisar, se vayan a la sección que les mostré en un principio, que es Planea tu posgrado, y hagan un ejercicio de búsqueda de las diferentes, digamos, áreas que tiene cada ranking. No todas las áreas son iguales en cada ranking, no se llaman igual, entonces hay que buscar, si yo quiero hacer un programa en educación, revisar qué rankings tengo de educación y en qué posición está mi universidad para luego hacer ese ejercicio comparativo. Si no saben, si de pronto su programa es muy transversal, transdisciplinar y no saben específicamente en qué área buscarlo, la invitación es a que revisen qué materias van a cursar y que de ahí puedan identificar las áreas en donde está pues donde podría estar su programa. Si tiene, como les mencionaba, el programa de estudios de desarrollo es un programa transdisciplinar y tiene tema de relaciones internacionales, de ciencia política, de sociología, incluso de antropología, podría hasta tener de historia. Entonces hay que revisar un poco esas materias que van a ver y luego sí irse tal vez a estas instituciones y hacer el ejercicio de búsqueda. Una aclaración, por favor, es que hay algunas personas que están confundidas cuando van a hacer un Master of Science en negocios o en administración y un MBA. ¿Podrías hablar un poco de eso? Bueno, entonces son programas diferentes y claro que es el enfoque que tiene la universidad, es decir, que la universidad si es un MBA, es un MBA y así lo van a tener que buscar, lo van a tener que nombrar en nuestro formulario y así lo van a tener que tal vez buscar en los listados, por ejemplo, les mencionaba estos. De área de estudio, por ejemplo, QS MBA, hay que revisar directamente pues cuáles son, en dónde está ubicada la universidad. Diferente a si voy a ver un Master of Science. No sé, Joana, si tú que eres experta en el tema, quisieras complementar ahí. Bueno, no más que experta, es explicarles que eso realmente depende de cada universidad. Cuando un programa es Master of Science o Master of Arts es porque seguramente tiene un componente investigativo y ese componente depende de cada universidad. Entonces pueden encontrar Master of Science en donde el 80% del pensum es investigativo y el 20% es profesionalizante. Quienes diferencia profesionalizante e investigativo, como su nombre lo indica, un programa investigativo es porque van a investigar y van a generar conocimiento. Un programa profesionalizante es un programa en donde ya la teoría está establecida y ustedes lo que van a aprender es cómo ponerla en práctica. Entonces, eso de si Master of Science o Master of Arts, revísenlo directamente con cada programa porque depende de eso. Y ahí le agregaría que si de entrada ustedes tienen en mente, por ejemplo, irse por una línea investigativa, va a ser muy importante identificar el enfoque que tiene cada universidad. De entrada, si es un Master of Philosophy o un Master by Research, pues los pueden conducir luego a un doctorado. Contrario o no siempre contrario, pero diferente a los Master of Science o Master of Arts, que aunque también tienen un componente como en cualquier, digamos, programa que pertenece a la academia, tiene investigación, no se enfoca en crear teoría, más sin embargo tomarla y llevarla a la práctica. Aquí hay una pregunta de Daniel Sierra que me parece importante y dice, si la universidad no está bien en rankings, pero es adecuado para los intereses personales, ¿se puede justificar por pertinencia? Bueno, como les explicaba, para nosotros ese 38% es lo que más peso tiene y tiene una revisión tanto eh, de rankings como si en caso que no hay rankings de forma cualitativa y nosotros pues entramos a revisar lo que les mencionaba, diferentes variables cualitativas. Lo puedes escribir en tu ensayo, sí, pero el ensayo hace parte de la revisión del 5%, es decir, ese 38% se basa en la calidad académica más allá de los intereses personales de cada uno, es en la calidad objetivamente, hablando en términos académicos, y que también pues está dotada la universidad cualitativamente o en temas de rankings. Así que es importante considerarlo pues para que lo tengan en cuenta, que sí o sí vamos a revisarlo o por rankings o cualitativamente y no nos vamos a centrar un poco en ese proyecto personal que va más enfocado al criterio del ensayo.
Yo quisiera acá, si quieres, o si quieres que yo responda, un poco aclararle a las personas, porque algunas personas preguntan, por ejemplo, si logopedia va en ciencias de la salud o va en ciencias sociales, si biotecnología molecular va en ciencias básicas o en ciencias de la salud. Entonces, sí podrías mencionar qué programas son los que ponemos en ciencias de la salud. Bueno, usualmente en ciencias de la salud tienen los programas directamente que ustedes van a tener, por ejemplo, un paciente, ¿cierto? Una persona a quien atender o algo en lo que investigar en cuanto a atención a temas de salud. Todo lo que tendrá que ver pues con el cuerpo humano, médicos que van a hacer, por ejemplo, una especialidad o nutricionistas y demás. Todo esto que tiene que ver de verdad con tener un contacto con un paciente. Cuando estamos en ciencias básicas, tal vez nos vamos un poquito más atrás y analizamos tal vez el detalle del organismo y demás, el tema de biología, de química, ¿cierto? Pero la relación no es tanto con un paciente. Sin embargo, ¿cuál es la invitación? Y como cada uno que aplica es experto en su área, hicieron tal vez su pregrado, tienen experiencia laboral, creo que no hay persona mejor que uno mismo como profesional sabe en dónde ubicarse. Ya cuando luego nosotros internamente identificamos programas que tal vez no van en esa área, lo vamos a modificar. Pero siento que los profesionales, ustedes que saben, van a ubicarse mejor, de hecho, desde un principio. Otra invitación que puede ser importante, revisen las materias, tal vez para cuando es muy transdisciplinar, revisen las materias que van a ver y denle peso a la que consideren que es tal vez la columna vertebral del programa y les ayude a definir en qué área participar. Otra cosa que pueden hacer, revisar el acta de selección o, mejor aún, el directorio de Colfuturo. En el directorio están listados todos los programas, las personas que han sido seleccionadas a partir del 92 y allí podrían hacer un ejercicio de ver en ese programa que ustedes les llama la atención en qué área se ha clasificado. Pueden filtrar por año, pueden filtrar acá por el posgrado, escribirlo y ver en dónde ha sido ubicado. Eso también les puede ayudar. Bueno, hay varias preguntas, un par de preguntas relacionadas con el DAD que no vamos a contestar en este espacio y los vamos a invitar a una sesión informativa que es híbrida el día de hoy. Híbrida es que va a ser presencial en Colfuturo para quienes están en Bogotá o en línea para quienes no pueden venir o no están en Bogotá. Entonces, esa sesión es a las 5 de la tarde para quienes están interesados en saber más sobre el convenio con el DADE. Pues Luisa, yo te sugeriría, porque ya las preguntas que nos quedan en algunos casos son muy específicas, entonces si puedes como el resumen, la última recomendación que quieras compartir en relación al tema de hoy, que es cómo evalúa Colfuturo los programas. Bueno, entonces, recapitulando un poco todo lo mencionado el día de hoy, para Colfuturo, el 38% es el porcentaje que más valor tiene en el proceso de selección. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para quien no se ha conectado a la charla y no conoce aún cómo funciona ese esquema de financiación. Mañana a las 8 a.m. tenemos webinar y todos los otros viernes del mes de febrero tendremos nuestro webinar hablando de este tema y el segundo sábado de febrero también para que se puedan unir. En primer lugar, entonces, como les mencionaba, es lo que más peso tiene para Colfuturo. Sin embargo, mi invitación más grande es que ustedes tengan en cuenta que la calidad también tiene que importarles como proceso, como proyecto personal, académico, profesional, por esa satisfacción al finalizar el programa que van a tener de saber que se fueron a cursar una maestría, un doctorado en una universidad de muy buen nivel. ¿Cómo lo pueden hacer? Recuerden, los rankings internacionales son actualmente digamos, lo reconocido internacionalmente, lo que nos permite tener un ejercicio tal vez objetivo de entender cómo se mueven las universidades entre sí en cada área particular. Entonces, la invitación más grande es hagan parte de su búsqueda, que sabemos que es retadora, hagan parte de esa búsqueda el entender cómo está clasificada la universidad en términos de calidad en su área particular. Y pues, no siendo más, los invito también a que revisen todas las siguientes sesiones que vamos a tener informativas, tanto para aplicar al programa Crédito Beca. La siguiente, como les mencionaba, es el ensayo, pero también tendremos una sobre el presupuesto, tendremos una de cómo seleccionar el programa en el formulario, un poquito más técnica de la aplicación como tal al programa Crédito Beca.
pero que las puedan conocer, se puedan unir, puedan resolver ahí sus dudas. Y también por otro lado, tenemos una serie de webinars con las universidades con las que tenemos convenios del 100% para que igualmente puedan unirse. Todo esto lo encuentran en la sección de eventos. Acá se pueden registrar y pues atender a estas sesiones informativas. Y pues en caso que pues no hay más preguntas, no me queda más que desearles un muy buen día, una muy buena aplicación, una muy buena definición de universidades, sobre todo basadas en la calidad que van a recibir y pues muchos éxitos en su proyecto académico.